Era una noche especialmente oscura y tormentosa en Madrid. La lluvia caía con fuerza implacable, como si los propios cielos estuvieran llorando. Corrí a toda prisa por las calles mojadas, tratando de llegar a casa lo más rápido posible después de otro largo día de escuela. Mi viejo abrigo apenas me protegía del viento cortante que parecía atravesar mis huesos. Me acurruqué contra el frío cortante y acerqué mi mochila como si pudiera calentarme. Mis botas empapadas dejaron huellas mojadas en la acera mientras avanzaba hacia mi destino. Era difícil ver más allá de unos pocos metros con la fuerte lluvia que azotaba mi rostro implacablemente. De repente, algo me llamó la atención en un callejón oscuro a mi izquierda. Una figura pequeña y encogida, apenas visible en las sombras. Parpadeé un par de veces, segura de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero no, allí estaba ella, una mujer mayor, sucia y andrajosa, temblando violentamente en el frío despiadado. Su rostro arrugado era una máscara de pura miseria cuando levantó sus ojos hundidos hacia mí. Mi corazón se hundió con un profundo dolor cuando vi su expresión vacía y desesperada. Sus labios agrietados temblaron incontrolablemente mientras extendía una mano escuálida con la esperanza de que alguien le diera algunas monedas. Observé horrorizada cómo la gente pasaba junto a ella sin siquiera una mirada de compasión. Eran como zombis, centrados únicamente en sus propios objetivos egoístas. ¿Cómo podían ignorar un alma tan claramente en agonía? La indiferencia general ante su dolor me llenó de disgusto. Algo dentro de mí se negó a aceptar esta crueldad. Mi bondadoso corazón gritó que tenía que hacer algo. Sin dudarlo, me acerqué a ella, ignorando la lluvia torrencial que empapaba mi ropa. «Hola, señora», dijo en un tono suave. «¿Por qué estás aquí con este clima terrible? Debe estar helado». La anciana me miró, su expresión era una mezcla de sospecha y esperanza renovada. «No tengo a dónde ir, cariño», su voz era ronca y cruda. «Estas calles frías son mi refugio». Esas palabras me golpearon con toda su fuerza. ¿Cómo podría una persona llegar a un punto tan bajo? La indignación y la compasión ardían dentro de mí en una mezcla contradictoria. «Ven conmigo», dije con determinación inquebrantable. «No puedo dejarte aquí solo en este lamentable estado. Voy a llevarte a un lugar cálido y seguro donde puedas calentarte y comer una comida decente». Ella vaciló, sus ojos brillaban con justa cautela. «Pero, ¿por qué, cariño? ¿Por qué una mujer joven como tú se preocuparía por una anciana sin hogar?» Sostuve firmemente su mano fría y lo miré directamente a los ojos. «Porque es lo correcto. Nadie, por muy destrozado que esté, merece pasar por ese tipo de sufrimiento. Ven conmigo y déjame cuidar de ti». Después de una pausa, aceptó mi mano con los ojos llorosos. En ese momento, sentí una ardiente determinación de proteger y cuidar a esta mujer que el mundo había abandonado. Mi joven corazón, aún inocente de las crueldades de la vida, ardía con una llama de compasión que se negaba a apagarse. Caminamos en silencio por las calles oscuras de Madrid, mientras la lluvia seguía cayendo intensamente a nuestro alrededor. La anciana tomó mi mano con determinación, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Sus pasos eran lentos e inestables, pero tuve cuidado de mantener un ritmo cómodo para ella. Finalmente llegamos a mi humilde casa, un pequeño y acogedor edificio en el corazón de la ciudad. Mi corazón latía aceleradamente ante la perspectiva de presentarle a mi padre esta misteriosa dama. ¿Cómo reaccionaría ante un completo extraño traído por sorpresa a nuestra casa? Respiré hondo, abrí la puerta y guié a mi compañero al interior. «Papá, estoy en casa», anuncié en voz alta. Escuché pasos apresurados y, en cuestión de segundos, mi padre apareció a la vista. Su rostro normalmente alegre se convirtió en una máscara de sorpresa tan pronto como sus ojos se posaron en la persona a mi lado. «Emily, ¿quién es esta mujer?», preguntó con cautela, con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera responder, sucedió algo sorprendente. Mi padre palideció drásticamente y comenzó a sollozar violentamente, como si sufriera un dolor insoportable. Me quedé paralizada por la confusión, nunca antes lo había visto tan molesto. «¿Papá? ¿Qué pasa?», le pregunté, aterrorizada por su reacción extrema. Pero no podía hablar, solo sollozaba incontrolablemente, mientras gruesas lágrimas corrían por su rostro consumido. Miré a la anciana a mi lado, que observaba la escena con los ojos muy abiertos de igual perplejidad. Después de lo que parecieron horas agonizantes, mi padre finalmente logró calmarse lo suficiente como para hablar.
Tenía los ojos rojos e hinchados cuando lentamente se volvió hacia mí. Emily, no tienes idea de lo que acabas de traer a esta casa. Su voz estaba llena de una emoción profunda y oscura que nunca antes había escuchado. Esta mujer es alguien que nunca pensé que volvería a ver en mi vida. Mi corazón se hundió al percibir la extraña gravedad de sus crípticas palabras. ¿Quién fue esta señora que provocó una reacción tan visceral en mi padre? Una sensación de terror comenzó a crecer dentro de mí mientras él tragaba saliva, preparándose para contar una historia que claramente lo atormentaba hasta la médula. Un silencio tenso se cernió sobre nosotros mientras mi padre luchaba por encontrar las palabras adecuadas. La anciana lo miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un fantasma de su pasado lejano. Finalmente, después de unos minutos angustiosos, mi padre comenzó a hablar en un tono sombrío que nunca antes había escuchado. Emily, esta mujer, ella es tu abuela biológica, Sarah. Todos pensamos que estaba muerta durante años. Esas palabras cayeron sobre mí como una bomba. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar esta impactante revelación. ¿Cómo puede ser esto posible? Mi abuela, la mujer que pensé que me crió, nunca había mencionado nada sobre tener una hija. Yo, no entiendo, logré tartamudear, mis ojos se llenaron de lágrimas confusas. ¿Cómo puede ser esto cierto? Mi padre dejó escapar un suspiro profundo y estremecido, como si estuviera a punto de desenterrar recuerdos dolorosos enterrados hacía mucho tiempo. Es una larga historia, llena de tristeza y arrepentimientos. Tu abuela Sarah, ella me abandonó cuando yo era solo un bebé. Dejé escapar un grito ahogado de sorpresa y lancé una mirada incrédula a la mujer encogida. ¿Cómo alguien podía hacer algo tan cruel, abandonar a un niño indefenso? Después de que ella me dejó, mi abuela me crió, continuó mi padre con la voz llena de emoción. Ella era una santa que me amaba y cuidaba como a su propia hija. Todos estos años viví pensando que Sarah había muerto, aunque mi abuela nunca me contó los detalles. Volví a mirar a la anciana, que ahora tenía lágrimas deslizándose por su rostro arrugado. Ella asintió levemente, confirmando que las agonizantes palabras de mi padre eran verdad. «Hijo mío». Ella finalmente habló, su voz ronca y cruda. Cometí errores imperdonables en el pasado, errores de los que me arrepiento todos los días desde entonces. Dejarte fue el mayor arrepentimiento de mi vida. Ella se acercó a nosotros con ojos suplicantes. Sé que los lastimé de una manera imperdonable. Pero ahora estoy aquí, rogando por una segunda oportunidad para redimirme. Ser parte de sus vidas una vez más. Un silencio atónito cayó sobre nosotros, la tensión era espesa en el aire. Mi padre me dirigió una mirada angustiada, como pidiéndome orientación sobre qué hacer a continuación. Yo mismo estaba en un estado de shock absoluto, mi mente daba vueltas. Esta mujer, a quien había traído casualmente a casa asumiendo que era simplemente alguien necesitada, llevaba una oscura carga de secretos y traumas familiares. Ahora, ante mí, pide perdón y aceptación, incluso después de haberme causado tanto sufrimiento. ¿Era posible dejar atrás el pasado y tender una mano en señal de perdón? Me quedé mirando a la mujer frente a mí, tratando de reconciliar la imagen de una mujer indigente sin hogar con la sorprendente verdad de que ella era mi abuela biológica. Una mezcla de emociones conflictivas luchaban dentro de mí, conmoción, ira, lástima, esperanza. Sarah mantuvo la mirada baja, el peso de su oscuro pasado visible en cada línea de su rostro arrugado. Parecía una mujer destrozada por años de arrepentimiento y dolor. Sin embargo, a pesar de todo, había una chispa de determinación, un deseo ardiente de redención. Miré a mi padre, que me observaba con ojos suplicantes, rogando en silencio que me guiara. Su sufrimiento era evidente, las heridas provocadas por el abandono de su propia madre se habían reabierto brutalmente. Sin embargo, algo en sus ojos también sugería un anhelo reacio de dejar atrás el pasado. Mis pensamientos daban vueltas en un torbellino. ¿Cómo podría juzgar esta complicada situación con sabiduría y compasión? Por un lado, las acciones pasadas de Sarah eran ciertamente imperdonables, había causado un dolor inmenso al abandonar a mi padre cuando él era solo un bebé indefenso. Por otro lado, parecía verdaderamente arrepentida y dispuesta a redimirse de cualquier forma posible. ¿Sería correcto abrirle las puertas de nuestra familia nuevamente? ¿Estábamos en riesgo de ser heridos nuevamente, de maneras inimaginables? ¿O era este un momento para abrazar el perdón y las segundas oportunidades, por difícil que fuera? Mientras estas preguntas daban vueltas en mi mente, mis ojos se posaron en Sarah. A través de su exterior destartalado y andrajoso,
Pude ver un alma en agonía, anhelando un atisbo de redención. Sus ojos reflejaban un sufrimiento sin fin, como si hubiera cargado con una abrumadora carga de culpa durante incontables años. En ese momento, algo dentro de mí se movió con compasión. No importa cuán profundas sean las heridas, no importa cuán imperdonables sus transgresiones pasadas, vi en ella a un ser humano destrozado que suplicaba por una última oportunidad para reconstruir los vínculos que había destruido. Secándome una lágrima solitaria que corría por mi rostro, respiré profundamente. Esta decisión no sería fácil ni estaría exenta de riesgos. Pero en el fondo sabía que el verdadero poder reside en el perdón, incluso en las circunstancias más oscuras. La tensión dentro de la pequeña casa era casi insoportable. El pesado silencio fue interrumpido solo por la respiración agitada de mi padre y los ocasionales sollozos ahogados de Sara. Prácticamente podía sentir el tumulto de emociones encontradas, ira, tristeza, culpa, esperanza, que flotaban en el aire como una espesa nube. Mi padre me miró una vez más, suplicando orientación, con los ojos enrojecidos e hinchados. Estaba claro que había quedado impactado por el impactante regreso de su madre biológica, reabriendo viejas heridas que creía haber sanado. Su expresión era una angustiosa mezcla de resentimiento y un reacio deseo de perdonar. Sara parecía un montón humano destrozado frente a nosotros. Cada línea de su rostro arrugado, cada mancha de su ropa raída, gritaba de una vida de sufrimiento y arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de su lamentable apariencia, sus ojos brillaban con una feroz determinación, la desesperada esperanza de redimirse por sus errores pasados. Sentí una oleada de simpatía por ella, a pesar de sus atrocidades. ¿Cuántas lágrimas amargas derramó, vagando sola por las calles como un alma en pena? ¿Cuántas noches había pasado hurgando en recuerdos agonizantes, deseando poder retroceder en el tiempo? No, su camino ciertamente no había sido fácil. Pero entonces mis ojos se volvieron hacia mi padre una vez más, y la profundidad de su angustia me golpeó con toda su fuerza. Esta mujer que teníamos ante nosotros no era solo una extraña, era la fuente de su dolor más profundo, el origen de la herida que nunca parecía sanar por completo. ¿Cómo podría traerla de regreso a nuestras vidas, sabiendo el sufrimiento que ya había causado? ¿Sería correcto exponerlo a más tormento emocional? Mi corazón estaba desgarrado, arrastrado en direcciones opuestas por las fuerzas en conflicto de la compasión y la autoconservación. De repente, Sara se movió y sus rodillas golpearon el suelo de madera mientras se postraba ante nosotros. «Te lo ruego». Su voz estaba llena de cruda agonía. «Dale a esta vieja pecadora una última oportunidad de redimirse. Te lastimé de maneras imperdonables, pero estoy dispuesto a pasar el resto de mis días tratando de compensarlo». Ella me miró suplicante, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas hundidas. «Por favor, déjenme demostrarles que puedo volver a ser una parte amable y buena de sus vidas. No me nieguen esta oportunidad de morir en paz». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre se quedó mirando al suelo, su rostro era una máscara de confusión interna. La decisión pareció pesar sobre mí como una roca aplastante, amenazando con aplastar mis jóvenes hombros. Dentro de mí, dos voces peleaban fervientemente. Uno gritaba para mantener a raya a esta peligrosa mujer, para protegernos de más dolor. El otro suplicó compasión, recordándome que incluso los más destrozados merecen una oportunidad de redimirse. ¿Qué camino debo elegir? ¿El camino más seguro o el más alto? Tragué fuerte, sabiendo que mi próxima decisión determinaría el curso de nuestras vidas para siempre. La batalla interna dentro de mí se estaba librando mientras evaluaba el terreno emocional ante mis ojos. Por un lado, mi padre, la figura central del amor y la seguridad en mi vida. Su rostro torturado por la renovada angustia de enfrentar el oscuro pasado que creía haber enterrado. Del otro lado, Sara, una mujer destrozada que suplica perdón y una última oportunidad para redimirse. ¿Cómo podría reconciliar estas dos fuerzas opuestas? Dejar que Sara vuelva a nuestras vidas ciertamente abriría viejas heridas y traería más dolor a mi amado padre. Sin embargo, algo dentro de mí no podía ignorar la mirada desesperada en sus ojos suplicantes. Parecía realmente arrepentida y decidida a hacer cualquier cosa para compensar sus errores. Mientras estas corrientes opuestas empujaban mi corazón en direcciones opuestas, me di cuenta de una verdad profunda sobre el perdón. No se trataba solo de absolver a los demás, era un acto de libertad para nosotros mismos. Guardar rencores y resentimientos solo nos devora por dentro, creando cicatrices emocionales que nunca sanan. Respiré hondo y tomé mi valiente decisión.
En contra del consejo de mi cerebro racional, permití que mi corazón dirigiera mis acciones. Lentamente, me arrodillé junto a Sara en el frío suelo. Padre, sé que esta mujer cometió transgresiones imperdonables contra usted y nuestra familia, comencé suavemente. Lo que hizo fue horrible y el dolor que causó nunca debe minimizarse. Sin embargo, al mirarla a los ojos ahora, no veo ninguna malicia, solo arrepentimiento y un ardiente anhelo de redención. Mi padre levantó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando nuestros ojos se encontraron. Ofrecí una sonrisa temblorosa antes de continuar. Todos cometemos errores, algunos más graves que otros. Pero guardar rencor solo nos devora por dentro. El verdadero poder, la verdadera fuerza, proviene del perdón. Extendí mi mano temblorosa y tomé la mano nudosa de Sara. Elijo darle a esta mujer una segunda oportunidad para redimirse con nosotros. Para sanar las viejas heridas y reconstruir los vínculos que fueron destruidos. Será un camino difícil y habrá momentos de dolor, pero creo que valdrá la pena. Al final. Las lágrimas corrían por el rostro de Sara mientras me apretaba la mano con abrumadora gratitud. Mi padre nos observó en silencio, una guerra interna evidente en sus rasgos. Apretando su mano con más fuerza, la miré directamente a los ojos. Bienvenida de nuevo a nuestras vidas, abuela Sara. Esta es tu oportunidad de finalmente hacer las cosas bien. En ese momento, sentí una sensación de alivio y esperanza recorrer mi ser. Sabía que el camino por delante sería tortuoso, lleno de emociones turbulentas que recorrer. Pero también sabía, en lo profundo de mi corazón, que había tomado la decisión correcta. El verdadero poder reside en el perdón. Sanar a los quebrantados. Reconstruir los vínculos destruidos. Ese sería el viaje que nuestra renovada familia estaba a punto de emprender. Y estaba preparado para afrontar cada desafío con valentía y compasión.